Perdón, acá hay perros, como siempre en Paraguay tenemos muchos perros que también están saludándonos. Ah, bueno, ¿Se ve la presentación? sí, se ve súper bien. Queridos participantes, queridos amigos, nosotros estamos acá y para mí un gusto es saludarle a todos ustedes de la parte de la Cámara Paraguayo-Rusa. Hoy justamente con nuestro primer disertante estamos abriendo nuestro ciclo de las charlas virtuales sobre el idioma, la cultura y la historia de Rusia. Así que yo le agradezco a todos ustedes que encontraron el tiempo para participar hoy y con muchísimo gusto le presento a nuestro invitado especial hoy, a nuestro querido señor Rafael Guzmán, perdón, que es un catedrático de la Universidad de Granada, traductor destacado de la literatura rusa, que es nuestro amigo ya, gracias le agradezco muchísimo por su buena voluntad. Y él le va a hablar hoy sobre la lengua rusa, ¿verdad? En el mundo contemporáneo, un poco de la organización que está representando también, que nos apoya desde este año. Y después de la charla, ustedes pueden usar el chat para dejar los comentarios mientras tanto y hacer las preguntas. Si son un poco tímidos o si no, después de la charla pueden hacer sus preguntas. Yo creo que señor Rafael con mucho gusto le va a contestar. Sí, mientras Muy bien. el señor Rafael va a hablar, por favor le pido a todos que apaguen sus micrófonos, sí, para que sea más cómodo para todos nosotros. Yo también voy a apagar. Así que, señor Rafael, por favor, le doy la palabra y vamos a disfrutar ahora nuestra charla. Muy buenas tardes, Juliana. Buenas tardes a todos y a todas desde Granada, desde España. Aquí ya está entrada la noche, ya son las 11 de la noche. Bien, primero para mí es un placer participar con esta intervención ante ustedes. Efectivamente, con Juliana y con la Cámara de Comercio ruso-paraguaya, pues ya tenemos unos contactos que tienen cierta, digamos, solera, que van tomando ah, pues, cierto matiz de estabilidad y de continuidad y esperamos hacer grandes proyectos con ustedes. Bien, el tema que ella me ha pedido o que yo tratara hoy es hablar un poco de la lengua rusa en el mundo contemporáneo y, como ella ha añadido ahora mismo, también comentar pues, la labor que está haciendo la Asociación Internacional de Profesores de Lengua y Literatura Rusas, que es conocida mundialmente como MAPRIAL, ¿no? La labor que ella está haciendo, me refiero a Juliana, está haciendo en Paraguay y otros compañeros en otros países latinoamericanos, pues es una labor encomiable. Ahora estamos en un momento, o creo que va a empezar un momento muy dulce precisamente para la difusión, para el desarrollo de las actividades relacionadas con la lengua rusa y la cultura rusa y con la literatura rusa, ¿no?, en Latinoamérica. Por eso, mi más caluroso saludo a todos ustedes que tienen interés por esta maravillosa lengua y esta maravillosa cultura. En principio, algunos datos que yo creo que no son necesarios porque todos sabemos de la importancia que tiene la lengua y la cultura rusa, que ha tenido siempre, ha tenido en la actualidad y en estos momentos difíciles lo sigue manteniendo, y estoy seguro que cuando todo esto acabe pues será un momento también muy importante en el desarrollo de esta gran cultura. Es importante, como ya sabemos, que la lengua rusa ocupa un lugar destacado, ¿no?, tanto en Internet, donde ocupa un segundo lugar por el número de páginas web, como ven ahí en la presentación, y aunque es cierto que un décimo lugar en el número de usuarios, ¿no? También ocupa un lugar importante, el cuarto, en organizaciones internacionales en las que se usa como lengua oficial o lengua de trabajo, ¿no?, entre ellas la ONU. También, como ven ahí, estos datos me los ha ofrecido MAPRIAL, el secretariado de MAPRIAL, al que yo pertenezco como miembro del comité ejecutivo desde hace pues casi ya 20 años, ¿no? Es una organización que, como ahora veremos, que está llevando a cabo una labor encomiable, ¿no?, en la difusión desde hace ya muchos años, desde el año 1967, cuando se crea,
y ahora veremos un poco pues, los avatares por los que ha pasado. También la lengua rusa ocupa el quinto lugar por el número de publicaciones en bases de datos, séptimo lugar por el número de medios de comunicación, etcétera. Es decir, una serie de datos, por ejemplo, el octavo lugar por su número de hablantes, son una serie de datos estadísticos que, bueno, que está bien recordarlos, pero yo creo que todos los que amamos y nos interesamos por esta lengua conocemos de sobra la importancia que tiene en la arena internacional, ¿no? Aquí ven pues, el octavo lugar que ocupa con sus 258 millones aproximadamente de hablantes, ¿no? Bueno, aquí les he puesto también los países en los que el ruso es una lengua oficial: Rusia, Bielorrusia, Kirguistán, Kazajistán. Hay otros países donde no es oficial, por diversos motivos en cada uno de ellos, pero obviamente el número de hablantes es difícil, digamos, ignorarlo, ¿no? Pues en Ucrania, en Azerbaiyán, Estonia, Georgia, Letonia, Lituania, Moldova, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Obviamente, como saben, como todos sabemos, pues cada país de los citados pues tiene una realidad política determinada, que eso va a influir también pues en la actitud, digamos, hacia la lengua rusa. Pero no es el tema hoy de nuestra conversación, y simplemente lo que hago es destacar que en estos países, como sabemos, pues hay una gran cantidad de población de habla rusa. Aunque a veces a lo mejor en algunos de ellos se intente ignorar, ¿no? También hay una gran cantidad de hablantes de ruso pues, en países de la Unión Europea, pues, como Chipre, Finlandia, Polonia, y otros que no son de la Unión Europea, como Mongolia, China, Estados Unidos e Israel. Yo creo que todos y todas sabemos también que los motivos, por un lado, el gran interés hacia los inversores rusos en esta isla, por otro también pues, como un centro bueno, turístico importantísimo en Finlandia. Y cada uno de estos países atrae, digamos, a la población rusa o rusohablante por un motivo pues, diferente. ¿Cuántas personas hablan ruso en el mundo? Pues más o menos también, si entran en Internet, se encontrarán con una cifra aproximada: 250 millones de hablantes de ruso en todo el mundo. De ellos, 150, también esa cifra cambia, es un poco fluctuante, 150 millones de hablantes nativos. ¿Cuántas personas hablan en Internet? Como ven también, pues los especialistas en Internet ruso son también muy activos, ¿no? Y como ven ahí por ese dato que he puesto, a partir de 2013 se convirtió en el segundo idioma más utilizado en Internet, utilizado en el 6% de todas las páginas. Un poco por delante del alemán, pero significativamente detrás del inglés. Son datos simplemente, bueno, que están ahí y que nos pueden ayudar a reforzar la idea, la impresión que nosotros tenemos de la actividad, ¿no? Y de la importancia del ruso, tanto de forma presencial, digamos, como en Internet. Bueno, como ya he dicho antes, también tiene un estatus especial que es como lengua mundial, una de las lenguas de las Naciones Unidas, y luego también conocemos también la importancia de su oh, papel como lengua de comunicación tanto en Euroasia, ¿no? Recordemos, por ejemplo, pues, países como son Asia Central, y en todo, digamos, el territorio postsoviético. Pues dependiendo también de cada país, con un destino u otro, ¿no? Por motivos diferentes. Tampoco voy a detenerme mucho en los diferentes motivos para aprender ruso, ustedes lo saben. Ahora mismo no sé exactamente, no conozco muy en detalle, pues, digamos, los objetivos, ¿no? Y de cada uno de ustedes. Repito, para mí es un placer dirigirme a, pues a este grupo de personas interesadas. No sé si son profesores, no sé si son estudiantes o profesores y estudiantes. Entonces me permiten que, no tengo esa información, bueno, pues recordar un poco pues, los motivos que puede tener hoy una persona para aprender ruso. Bueno, pues cuando, digamos, con anterioridad a la pandemia y también a la situación actual complicada, pues, por ejemplo, en España había una gran actividad comercial, ¿no? con Rusia. Eso era muy importante, turística era enorme. Esperemos que pronto vuelva todo a la normalidad, y estoy seguro que también muchas de las cosas que voy a comentar
estoy seguro que se repite en Paraguay, ¿no? Y esa realidad les es conocida, por eso tampoco voy a hacer mucho más hincapié, digamos, hablar con más detalle. Quizás me voy a centrar más en cosas que yo pienso que a lo mejor, pues a lo mejor quizás no se hayan familiarizado con ellas tanto, ¿no? Por ejemplo, la actividad de MAPRIAL, de la que ahora hablaremos. Entonces, bueno, pues está claro, por ejemplo, los estudiantes de ruso aquí en la Universidad de Granada, en su mayoría, obviamente, pues han entendido bien desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues la utilidad de aprender esta lengua, una lengua, como saben, para los hispanohablantes, pues una lengua alejada por su parentesco genético, ¿no? Pertenece a otra familia, aunque estamos las dos lenguas en la familia indoeuropea, pero al ser una lengua eslava, pertenece a la familia de las lenguas eslavas y nosotros a la romance o románica, pues obviamente, es decir, una lengua que sabemos que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, yo a mis alumnos, ellos saben, lo eligen precisamente como un signo, como pongo ahí, un signo diferenciador para destacar. Por ejemplo, en la Facultad de Traducción, ellos tienen varias lenguas, digamos, de las que van a recibir su título, su diploma al final del grado, después de los 4 años. Serían, por ejemplo, para que se hagan una idea, pues lo típico: francés, inglés, alemán y árabe también. Por cuestiones políticas se introdujo hace unos 20 años. Pero ellos eligen la lengua tercera que se llama, entonces ellos eligen precisamente, saben que es esencial la elección de la lengua tercera. Pues el chino, el ruso, ocupan los primeros lugares, y otra serie de lenguas que le van a dar al estudiante, cuando viene, ¿no? Al especialista en traducción, pues bueno, ese perfil diferenciado que le va a permitir, por ejemplo, encontrar un mejor empleo, ¿no? Y, digamos, tener menos competencia a la hora de buscar un empleo. Eso lo saben ellos, y es uno de los motivos principales por el que el ruso en la universidad y en otras universidades de cualquier parte del mundo, pues atrae ese interés de los estudiantes. Yo creo que el interés por la literatura y la cultura, bueno, depende también del colectivo, es decir, puede ser pues un colectivo ya de edad a lo mejor pues madura, pues a lo mejor en su juventud pues leyó literatura rusa, o ahora le apetece. La literatura rusa moderna contemporánea es apasionante, ya no solamente la clásica, sino la actual. Tuvimos la ocasión el otro día de hablar de Ivan Laskin, por ejemplo. Decir, es apasionante. Hay una playa de escritores ahora mismo fabulosa, ¿no? Como, no decir como nunca, pero no es cierto, ha habido también grandes épocas en la literatura rusa. Bien, luego también otro porcentaje importante pues también tiene interés por la ciencia y la tecnología, ¿eh? Rusas, ¿no? Y eso pues hace que se multiplique el idioma. Y también trabajar con RUNET, no sé si conoce este concepto, es el ruso en Internet. Es un concepto que ampliamente utilizado, ¿no? En el ruso hablante. Entonces, bueno, pues también es decir, los intereses pues son muy variados, dependiendo de cada persona y de cada perfil. Por ejemplo, Maprial ha hecho en varias ocasiones, ha hecho encuestas, ¿no? Pues para saber un poco, no sé, recibir como se dice, ¿no? Feedback, ¿no? Pues una respuesta de sus miembros, ¿no? Para ver un poco pues qué se puede mejorar en la visibilidad de la lengua rusa, ah, en la labor que hace Maprial, que es coordinar a los especialistas de lengua y literatura rusas de todo el mundo, ¿no? Es la labor principal de Maprial, de la Asociación Internacional de Profesores de Lengua y Literatura Rusas, que es como se descifra, ¿no? Creo que no lo había dicho todavía. Ven, por ejemplo, curioso, ¿no? Como cada país un poco hace hincapié, ¿no? En el caso de Bélgica, pues usar la imagen de Turgenev como embajador de la cultura rusa, una recomendación un poco sui generis, ¿no? Bueno, pues en Rumanía llegó, según estos datos me lo ha dado Maprial, pues a hacer hincapié en la popularización del cine ruso. En otro caso, Australia, pues hacer más actividades, es decir, una serie de propuestas para mejorar un poco el interés, ¿no? hacia la lengua rusa. Fíjense, por ejemplo, en el de España. Esta es una realidad que no sé si en Paraguay es diferente. Lamentablemente en España es muy triste, pero no tenemos ni una sola escuela, ni un solo instituto. En España, imagino que en Paraguay también, y la palabra instituto no es como en Rusia, es un falso amigo del traductor, ¿no? Institut en ruso es un organismo, ¿no? Una institución de enseñanza superior, como universidad. En España, instituto es el nombre que le damos
a los centros de enseñanza secundaria. Entonces, desde ese punto de vista, no tenemos ni una sola escuela, ni un solo instituto donde se imparta lengua rusa como lengua extranjera. Es decir, nuestro sistema, y imagino que al igual que el de Paraguay, permite dos lenguas extranjeras, una primera y una segunda. La segunda se dedica mucho menos horas que a la primera. Y por desgracia no tenemos ni una sola. Ha sido una lucha que yo llevo ya desde hace muchos años, una lucha por ahora sin ningún fruto, sin ningún éxito, que es implantar, al menos en algunos centros de enseñanza media, en zonas donde hay una población rusohablante muy importante, por ejemplo en el sur, en la zona de Málaga, en la Costa del Sol, toda la zona sur, en Andalucía, aquí en España, sobre todo en la zona sur, que hubiera algunos institutos que pudieran ofrecer esa lengua rusa como segunda lengua extranjera. Entonces, como ven aquí, promover la inclusión del ruso en los planes de estudio de las escuelas. Esta mañana, le comentaba a Oriana, me invitaron a impartir 2 conferencias en un instituto de Granada, de donde yo vivo, un instituto de enseñanza media. Están celebrando una semana que se llama la Semana de las Lenguas Extranjeras y querían escuchar pues, a un especialista en lenguas eslavas, en ruso especialmente, para que les presentáramos las posibilidades que tienen si desean cuando lleguen a la universidad pues estudiar ruso, ¿no? La posibilidad de, pues, entonces obviamente estuve hablando con ellos de este tipo de cosas, el interés era tremendo y bueno, creo que se consiguió pues al menos captar, ¿no? El interés de estos futuros estudiantes, espero, de ruso en la universidad. Bien, ven ahí en Colombia también, al parecer, también de apertura de la especialidad lengua y literatura rusas. No sé cuándo nos ha esta mapear, pero me hicieron estos datos. Bueno, aquí hay una estadística también ofrecida por Maprial. Ven aquí los estudiantes pueden ir comparando en el curso 2009-2010 y luego en el curso 2018-2019. Simplemente ven por países, ¿no? Como en general ha habido un crecimiento importante, salvo en Norteamérica y en Oceanía, ¿no? Pero en los demás países pues, ha habido un crecimiento en unos más importante que en otros, ¿no? Son simplemente datos estadísticos que voy a ir pasando. Llegamos ahora les quiero hablar de Maprial. ¿Por qué? Ahora verán por qué. Eh, Primero, es evidente y creo que obviamente no les descubro nada nuevo que Rusia pues está cambiando sus prioridades políticas, económicas y lingüísticas. Entonces, desde ese punto de vista, Latinoamérica es ahora mismo un objetivo prioritario y eso se está viendo ya, pero se va a ver todavía más, ¿no? Entonces, desde Maprial somos conscientes de esa realidad y estamos, pues ya se han dado algunos pasos muy importantes precisamente para apoyar esa nueva realidad. Y además una realidad que ustedes conocen muy bien y han estado trabajando como en su día trabajamos nosotros cuando estaba empezando, sí, cuando estaba empezando la Perdón, rusística. señor Rafael, vamos a pedir, por favor, si pueden apagar los micrófonos, porque veo que alguien entró con iPhone y está prendido su micrófono y se escucha algo Vale, atrás vale, con el vale, vale. fondo. Si pueden, por favor, apagar los micrófonos mientras estamos escuchando, ¿sí? Y después pueden prender para hacer sus preguntas. Muchas gracias. Sí, Y perdón. sí. Gracias, Juliana. Entonces, MAPRIAL, como ven ahí, es una de las asociaciones de profesores de lenguas vivas de todo el mundo. Todas estas asociaciones están dentro de otra asociación muy importante, que es precisamente esta que tienen aquí, la FIPLV. MAPRIAL, como ya he dicho y como ya saben, se dedica precisamente a la popularización de la lengua rusa en el mundo. ¿Eh? No es una entidad política, es una entidad, pues, agrupa a todos los profesores, a todos los que quieren ser miembros de MAPRIAL, obviamente. No es obligatorio, es simplemente una opción, ¿no? Pero yo creo que ahora, después de esta charla, pues verán lo importante que es ser miembro de MAPRIAL o al menos estar informados de lo que MAPRIAL hace en todos los países. Bien, nuestro objetivo principal es la popularización de la lengua rusa en el mundo, lengua y literatura rusas, ¿no? Fue fundada, como ven, en 1967 en París y por rusistas. Hubo una conferencia hace poco, precisamente hace ya pues, pues 5 años o seis, celebramos precisamente el 50 aniversario en París también. Bien, fue creada por iniciativa de rusistas de Alemania, Francia, Austria y la República Checa. Y desde 2003 tiene su sede en San Petersburgo.
Desde el 2 de mayo de 2019, en la Asamblea, bueno, digamos que el órgano principal de MAPRIAL se llama Asamblea General. Está formada, se reúne cada 4 años como mínimo y, digamos, es la que decide, pues, por lo pronto es la que elige al presidente o la presidenta, es la que decide dónde va a ser el próximo congreso. Ahora hablaremos de los congresos de MAPRIAL como, digamos, la reunión más importante, con diferencia, de todas las actividades que organiza MAPRIAL. La última fue en Nur-Sultán, ¿no? En la capital de Kazajistán, ¿eh? Que fue en el 2019. Entonces ahí se eligió el nuevo presidente. Por desgracia, bueno, ven ustedes aquí a la izquierda está el presidente actual, muy conocido, además asesor cultural del presidente de Rusia, Vladimir Ilich Tolstoy, que además es tataranieto de Tolstoy, ¿no? Entonces él ya llevaba una labor muy importante de responsable de los museos en Rusia, como asesor también del presidente, y fue elegido en la Asamblea General como presidente. Sustituyó, por haber fallecido, por desgracia, a la que fue muchos años presidenta, a la que todos los rusistas, ¿no? Que ya llevamos tiempo en esto, conocían, estimaban y yo creo que adoraban a nuestra presidenta Lyudmila Verbitska. Tengo que decir que la rusística española, y yo diría que, porque ella ya enfocó esa nueva dirección también, empezó a marcar, y ahora diré algunos datos, esa nueva dirección de desarrollo, de apoyo a la rusística en Latinoamérica, ¿no? A la rusista, al fin y al cabo, hispanohablante. Nosotros también aprendimos mucho de la primera rusística hispanohablante, que fue la cubana, ¿eh? Intentamos aprender todo lo que pudimos y, en fin, yo creo que se están dando ahora mismo unas condiciones óptimas y ahora daré datos también para que realmente rusistas hispanohablantes de todos los países hispanohablantes podamos realmente trabajar unidos y tenemos mucho que hacer, mucho que aprender, nosotros también, todos, unos de otros, ¿no? Estoy seguro que ustedes están llevando a cabo tareas muy importantes también en Paraguay que necesitan salir a flote, que las veamos, que las conozcamos. Bien, todo eso ahora lo iremos comentando. Simplemente quería destacar la figura de Lyudmila Alexievna Verbitska. Ahora verán ustedes la labor en concreto y la hispanística, perdón, la rusística española, en este caso, le debe muchísimo precisamente a esta gran trabajadora, como he puesto aquí, incansable, filóloga extraordinaria, fue rectora de San Petersburgo bueno, y era la consejera también, la consejera de lengua rusa del propio presidente Putin. Bien, objetivos. Vamos a ver los objetivos de MAPRIAL. Pues ya se los he ido comentando, lo vamos a ver ahora aquí tal como aparecen en nuestros estatutos. Por lo pronto es una asociación pública no gubernamental. Es una asociación que, digamos, a diferencia de otras fundaciones de las que vamos a hablar ahora, bueno, se dedica solo y exclusivamente, pues, a su labor es a popularizar, preservar, desarrollar, unir a los profesores de lengua y literatura rusa de todo el mundo, ¿no? Promueve, por tanto, la enseñanza de la lengua y cultura rusas, el intercambio de experiencias en este campo y aplicar, crear, descubrir nuevos métodos de enseñanza de la lengua y literatura rusas, como ahora veremos también que apoya. Organiza congresos. La principal actividad, como les he comentado, de MAPRIAL es el congreso que tiene lugar cada 4 años, ¿no? Ahora ya cuando lleguemos al Congreso de Granada, me detendré con más detalle en esta actividad tan importante para MAPRIAL y para los rusistas de todo el mundo. Bien, ya he dicho, promueve intercambio de experiencias, pues a través tanto de estos congresos, simposios. Por cierto, ya Latinoamérica ya ha podido disfrutar de uno de estos foros, el foro que tuvo lugar en Cuba, del que ahora hablaré un poco también, y estoy seguro que ya se preparan nuevas reuniones, precisamente los rusas hispanohablantes, sobre todo en este caso de Latinoamérica, pues puedan, digamos, disfrutar realmente y beneficiarse de toda esta actividad que se está redirigiendo ahora hacia Latinoamérica. Bueno, contribuye también MAPRIAL, tiene una revista, un órgano propio que es Ruski Язык
Zarubirom, y que, donde se publican también materiales didácticos, de innovación, didácticas nuevas de la lengua, la literatura, etc. Ya lo hemos dicho, promueve también la difusión en el mundo de los valores culturales, ¿no? Del pueblo ruso, de la cultura rusa, y, dicho antes, el órgano principal es la Asamblea General, que es la que elige al presidente. Miembros, 200 miembros de 70 países, están prácticamente una cantidad enorme de países representados. No le voy a presentar la lista, me la han dado, pero es enorme. Y ahora, si quieren ser miembro de Maprial, ¿qué necesitan? Bueno, pues entran en la página web de Maprial, simplemente buscan Maprial y ahí les aparece la forma en español, perdón, en inglés y en ruso, para aquellos que todavía no dominen bien el ruso, de cómo hacerse miembro. Hay una solicitud, se rellena fácilmente, donde pone usted, donde ponen las actividades a las que ustedes se dedican relacionadas con la lengua rusa. No puede ser que hayan estado, que sean pues, estudiantes de lengua rusa, o que hayan sido profesores, o sean profesores, aunque sea de clases particulares, en fin, que lleven a cabo una actividad relacionada con la lengua rusa. Hay dos tipos de miembros individuales, y miembros colectivos. De ahí también depende, bueno, obviamente si son colectivos, la cuota es diferente, ahora la comentaré, y sobre todo la representatividad también es diferente. Es decir, hay, puede ser departamentos, como en mi caso aquí, por ejemplo, en la Universidad de Granada, mi departamento es miembro, pero yo también soy miembro individual. Es decir, uno tiene la opción de ser miembro individual, pagar su cuota, para ser $50 al año, y ya está, es miembro de la asociación, ¿no? Y está en contacto con, y ahora veremos qué posibilidades permite la asociación, qué ventajas, etcétera. Este es el correo electrónico de información, ahí les responderán rápidamente y siempre con la máxima atención y detalle, pues los miembros de lo que se llama secretariado, el secretariado de Maprial, que está, como he dicho antes, tiene su sede en San Petersburgo. Bien, entonces necesitan pues una recomendación. En este caso, a mí ya me están llegando propuestas para ser miembros de Latinoamérica, para ser miembros de Maprial. Entonces, bueno, pues o bien si yo no los conozco personalmente, pues le pido información sobre su actividad. Entonces yo curso una recomendación al secretariado para que ese miembro sea aceptado, ¿no? Se examina la solicitud en la que el candidato pues, ha incluido sus méritos, pues, por ejemplo, si se dedica a la enseñanza de la lengua rusa, si es maestra o si es profesor o es, no sé, un hombre de negocios que se ha dedicado al ruso por algún motivo. En ese sentido es lo que se analiza nada más, y dependiendo si es, repito, un miembro colectivo, como puede ser un departamento de una universidad, una asociación de profesores de ruso de un país determinado, todo eso serían miembros colectivos, pagan una cuota mayor porque entonces representa a todo el colectivo, pero los miembros individuales solamente serían 50 euros. Aquí tienen también en internet, verán la заявление, ¿no? Sería la solicitud. Es muy sencillo, simplemente dirigida al presidente, en este caso a Tolstoy, que es el actual presidente, y en el que pues, es una solicitud de ingresar en la asociación, y uno pone sus méritos relacionados con la lengua rusa, ¿no? Y nosotros ya lo analizamos. Para que se hagan una idea, el segundo órgano en importancia, después, bueno, serían tres, ¿no? Sería la Asamblea General como el órgano, luego estaría, digamos, el presidente o la presidenta, el caso ahora es el Tolstoy Vladimir Ilich, y luego lo que serían miembros de Presidium, que en español se podría traducir como pues, comité ejecutivo, ¿no? Bien, aquí ven a Tolstoy, al presidente, y luego le voy a presentar simplemente para que vean un poco la variedad de países, de regiones representadas en el grupo, ¿no? Yo tengo el honor y la satisfacción de ser miembro del comité ejecutivo ya, ¿eh? Y bueno, obviamente he visto muchos periodos muy diferentes. Alexandrovich es vicerrector también de San Petersburgo, bueno, en concreto director del Centro de la Enseñanza de Lengua Rusa, y en la actualidad es el responsable del Congreso
que no se me olvide ahora comentar eso, Uliana, del Congreso de Maprial, que este año es en San Petersburgo. Las fechas son del 12 al 16 de septiembre, y les aconsejo que entren en Maprial y vean la hoja, si no la han recibido, vean la hoja de inscripción, porque han cambiado las condiciones y ahora mismo son óptimas. Ahí todavía ha prorrogado la recepción de trabajos para el Congreso hasta finales de abril, y las condiciones son óptimas porque, verán, en muchos casos se paga el viaje. En fin, creo que prestenle atención porque podrían asistir a ese congreso si le aceptan el trabajo. Miren con detenimiento la hoja de informativa, si no les ha llegado, la que hay en la página web de Maprial. El responsable del congreso, en este caso, es este compañero del comité ejecutivo, que es Kustosteri Alexandrovich, que durante los años del Congreso, como fue el caso de Granada, se convierte en vicepresidente, uno de los vicepresidentes. Como veis, hay un presidente, tres presidentes, perdón, cuatro, y Mustajo Kiarto, también un rusista muy conocido de Finlandia. Perdón, cinco vicepresidentes, cinco, porque es cuatro y el que hay y el que es responsable del Congreso que se esté organizando. En nuestro caso también nuestro colega Chen Chui de China, de Shanghai, pues quizás la persona después del presidente más importante de Maprial, a Brunova Natalia Vladimirovna, que es la secretaria general de Maprial, una persona también que conoce ya muy bien la asociación, a Melechko Tatiana Petrovna, que es Kaznache, que sería el responsable, digamos, de cuestiones económicas de la asociación. Luego ya miembros, por ejemplo, en este caso representando a Azerbaiyán, Alieva Nurlana Muzaffar Grise, a Walter Harry de Alemania, yo de España, a Klapka Irje de la República Checa, Krasovki Aksinia de Rumanía, a Kudryavtseva Lyudmila Alexeyevna, Ucrania, a Pincheva Antonia de Bulgaria, y Orovko Iván Simenovich de Bielorrusia, Suleimanova Eleonora Dyusyenovna, que es de Kazajstán, fue la responsable de organizar el congreso pasado, del 2019, el último, y Schmidt Thomas de Suiza. Simplemente para que se hagan una idea un poco, y todos estos miembros son también elegidos en la Asamblea General. En un momento determinado, cuando ustedes sean miembros, pues pueden tener también opción, si lo desean, por supuesto, pues a formar parte del comité ejecutivo, ¿no? Bien, una parte muy bonita, muy interesante, muy atractiva para cualquier profesor de ruso, cualquier maestro de ruso, cualquier persona que se dedica a la enseñanza de la lengua rusa y la literatura, es la medalla de Pushkin. Es una condecoración, la más alta que tiene Maprial, y se entrega pues cada año. Hay un número determinado que se puede entregar cada año. Ahora veremos el sistema, pues aquellas personas, estoy seguro que a lo mejor entre ustedes o los colegas que vean después esta grabación, pues hay a lo mejor profesores que han hecho su labor callada en Paraguay o en otros, si me están escuchando de otros países latinoamericanos. Ahora es el momento realmente, a través de Maprial, a través de la Fundación Ruskin Mir, de esa visibilidad de todos ustedes que han estado haciendo una labor enormemente útil y productiva. Y bueno, por eso quizás me detenga un poquito para más también este aspecto, por si tienen la opción de que se les considere candidatos a la medalla de Alexander Sergei Pushkin. Se da por los méritos en la difusión de la lengua rusa. Se estableció en 1977 en el 10º aniversario de Maprial, y, como he dicho aquí antes, se otorga a especialistas, profesores, maestros de lengua rusa, así como a líderes públicos rusos y extranjeros, científicos, que han hecho una contribución significativa pues al objetivo común que tenemos todos nosotros, que es la difusión, el apoyo y la propagación de la literatura y cultura de la lengua rusas. Las propuestas funcionan de la siguiente forma, de la siguiente manera. Son presentadas por representantes puede ser un departamento de la universidad, puede ser una asociación de profesores que tengan ustedes, puede ser, en fin, cualquier organización pública donde esta persona
o que conozca a esta persona futura candidato a la medalla. Y en aquellos países donde hay asociaciones de rusistas, también coordinados con esta asociación. Y nosotros estudiamos en las reuniones del comité ejecutivo, que tenemos al año 3, sí, 3 o 4, depende del año. En estas reuniones nosotros analizamos el currículum de la persona que lo propone, o el grupo, o la asociación, o el departamento que lo propone, y si consideramos que realmente ha hecho un esfuerzo durante su vida, dedicado pues, su tiempo, su pasión hacia la lengua y la cultura rusas, se le concede la medalla de Pushkin, que ya digo es pues, la condecoración de mayor y más prestigiosa que tiene Maprial. Bueno, así que como pongo aquí, ánimo, le digo ánimo y presenten sus candidaturas o que cuando ya pertenezcan a la asociación. Hace falta el perfil del candidato, la fotografía y una recomendación también de alguien que lo conoce a este candidato. Les quiero comentar la parte que viene ahora es sobre todo el anterior a Granada. En Granada fue en el 2015, pues en el 2011 fue ahí en China, y aquí que creo que es de Krasnodar, creo que es él. Bien, le voy a contar ahora una experiencia que hemos hecho en Granada, en la universidad, que dirijo yo esta actividad, pero ya estoy en contacto con rusistas de Latinoamérica para poder ampliarlo y que esta propuesta que nosotros hacemos entiéndanla solamente como una propuesta. A lo mejor tienen algo parecido, no lo sé. Sino la idea que dijimos, y además lo comentamos en Cuba, es que nos encantaría poder hacer con la ayuda de la Fundación Ruskin Mir, que pueda financiar ese proyecto, nos encantaría hacer una página web de los rusistas de todos los países hispanohablantes. Ahora mismo lo que hay, simplemente se lo quiero mostrar como ejemplo por si quieren ir pensando en esto. Tenemos una que es, bueno, surgió así hace ya lo menos 20 años, que se me ocurrió la idea de crear una página web que se llamaba El Ruso en España. Obviamente entonces no había los planes pues, tan atractivos y tan prometedores y tan fantásticos de unirnos todos aquellos que quieran, de los países hispanohablantes, para pues, crear, por ejemplo, una web común en la que cada país pues, tenga su apartado, ¿no? Al mismo nivel, y ahí donde podamos estar siempre informados e informando también a su vez de las actividades que vayamos haciendo, actividades conjuntas, en fin, esa es la idea. Les voy a mostrar un poco por si tienen tiempo, luego lo pueden mirar, se llama El Ruso en España. Repito, no se trata de decirles, contarles un modelo, simplemente enseñarles una experiencia, digamos así, para que pues, piensen en ella y por si consideran oportuno ir ya planificando algo parecido en sus respectivos países, si es que no existe, ¿no? Como ven Señor aquí, la Rafael, página... yo pido mil disculpas. Yo no sé cómo otros participantes, pero cuando usted quiere activar el link, no se ve la página. Acá solamente nosotros vemos su presentación, para que sepa. ¿No se ve la página? No, 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 no. Yo por lo menos, no sé cómo los demás, pero yo por lo menos veo solamente su presentación. Voy a ver entonces, a ver si vamos a hacerlo de otra forma, porque es importante, porque todo está basado en la... Si no lo pongo o como un momento, si podemos conseguir. Gracias por decirme, Juliana, porque es esencial para mí. Un momento, a ver si podemos hacerlo. A ver si así. ¿Ahora se ve, Juliana? Otra vez su presentación se ve. ¿Pero se ve la presentación? Solamente, no, sí, su presentación se ve, porque cuando usted quiere activar la página web para que se vaya, ¿verdad? Para que nos muestre este link.
Eso no vemos. Nosotros solamente vemos su PowerPoint que usted preparó. ¿Tampoco se ve? ¿Y ahora tampoco se ve? Yo por lo ¿Sandra? menos no veo, no sé cómo otros participantes, yo no. Bueno, para no perder tiempo, vamos a hacer una cosa. Mire, les aconsejo a todos que entre en ese enlace, verán una página web muy interesante donde están todos los proyectos que hemos hecho, todos los métodos que utilizamos para la enseñanza de ruso, todos los congresos que ha habido en España sobre lengua rusa. Bueno, y algunos de los proyectos precisamente que están ahora en plena, más recientes, que son uno del que hablaré ahora después si tenemos tiempo, que es también financiado por la Fundación Ruskimir, que es Aprenda Literatura Rusa Online. Todo está en español, son 13 módulos que les aconsejo que los vean. Quizás ahora ya no tenemos tiempo porque me gustaría pasar rápidamente al resto de la presentación, pero entonces les aconsejo que cuando tengan tiempo entren ahí y bueno, vayan paseando por la página, ¿no? Entre otras cosas van a ver precisamente un busto de Pushkin que fue donado por el gobierno ruso durante el Congreso, ¿no? Y es también un motivo de orgullo. Somos la única ciudad, junto con Madrid, en toda España donde hay un busto de Pushkin. Regalo, como digo, es una pena que no puedan ver las fotos porque, bueno, vamos a ver creo que más adelante hay más fotos. Bien, Sí, rápidamente. yo compartí ahora el link en chat o alguien que quiera entrar, que quiera Bien, copiar el bien, link bien. en Pues chat, pueden entonces, encontrarlo. sí, lo que pasa es que no sé si vamos a tener tiempo de que yo les comente o que lo vean tranquilamente después. Está en ruso y en español. Lo digo porque, no sé, me pidió que habláramos como unos 40 o 45 minutos y ya veo que llevo 46. Lo digo para no cansar también a nuestros compañeros y compañeras. Luego lo pueden ver tranquilamente. Prestenle atención, sobre todo al apartado proyectos. Ahí verán la cantidad de material, de proyectos que hemos hecho para enseñar diversos aspectos de la lengua o de la literatura rusa. Bien, entonces les quería comentar algo también, compartir con ustedes lo siguiente. La rusística en España empezó muy tarde en comparación con otros países europeos, ¿no? Por motivos políticos, teníamos la dictadura de Franco, entonces todo lo que fuese ruso, pues, eh, recordaba, digamos, el comunismo, etcétera, entonces estaba muy ignorado, como mínimo ignorado. Bien, empieza en los años 60, Granada es una de las primeras universidades y entonces de eh, procesos lentos que ya se han superado y ahora estamos, digamos, en plena, gracias, entre otras cosas, a la ayuda de MAL y de la Fundación Ruskin. Simplemente desde ese punto de vista, creo que a lo mejor algunos, no sé si me están escuchando de diferentes países. Es también se da este caso, ¿no? En que la rusista está ahí de forma larva y ahora está empezando a surgir. Simplemente que lo sepan, si ese es el caso, pues tenemos, digamos, un destino que compartir. Fíjense, por ejemplo, ¿no? ¿Se ve la fotografía, Juliana? ¿Esta? Eh, Juliana, ¿se ve la fotografía? sí, ahora se ve, perdón, yo acá elegí el mejor lugar para tener el mejor internet, pero ahora está fallando cada rato. Pido Bueno, mil no se preocupe. disculpas. Sí se Mire, ve. simplemente fíjense la fecha. Esto todavía ni siquiera existía eslavística y ya empezamos a trabajar en 1992. Es el primer congreso que hicimos. Bueno, entre ese congreso y el congreso de Maprial de 2015, les voy a pasar simplemente en varios minutos algunas actividades que hicimos, ¿no? Es decir, pequeños congresos y algunos no tan pequeños. Este de 2007 fue muy importante porque miren quién vino a inaugurarlo. La fotografía, por desgracia, no es de muy buena calidad. En el centro está la ex esposa, entonces esposa del presidente Putin. Vino a inaugurarlo en Granada. Junto a la izquierda ven a la presidenta de Maprial, que gracias a ella vino. Es decir, ese congreso supuso ya un paso importante para dar a conocer la rusística, que hasta entonces había sido bastante skromna, ¿no? Bastante, bueno, pues humilde, ¿no? De Granada, ¿no? Quiero decir con esto que mejor en sus países se da un proceso también ahora mismo de formación, de crecimiento, de desarrollo, pues adelante, ¿no? Adelante con congresos. Observen siempre quién aparece de organizador y de financiador, muy importante. La Fundación Urskimir,
y siempre organiza Maprial, ¿no? Simplemente que le presten atención a esos dos fenómenos. Es impensable, era impensable y es impensable organizar algo sin la ayuda financiera de la Fundación Ruskimir, y creo, en mi opinión, sí la coordinación de Maprial, ¿no? Les mostraba ese congreso de 1992 para que vean, y llegamos al congreso principal, al que digamos, ha vestido de largo a la rusística española en general y de Granada en particular. Ese congreso, 1.200 participantes. El congreso de Maprial, como he dicho antes, tiene lugar cada 4 años. En el 19 fue en Kazajstán, en el 15, perdón, fue en Granada, 2019 Kazajstán, este año San Petersburgo. Yo estoy seguro que, bueno, estoy seguro no, pero me encantaría que el próximo congreso pudiera ser en Latinoamérica. Yo creo que es un objetivo que está en sus manos, está en las manos de todos, pero bien, obviamente eso lo decide la Asamblea General, pero al menos creo que bueno, puede ser un objetivo muy, muy interesante, ¿no? Observen, por ejemplo, algunas fotografías. Aquí está Lyudmila Alexievna con nosotros y también el director ejecutivo de la Fundación Ruskimir. Aquí ven, por ejemplo, también en el Congreso, Nikanov, perdón, que no me acordaba, no sabía, César Nikanov, que es un politólogo muy conocido y también es, como digo, el jefe ejecutivo, director ejecutivo de la Fundación Ruskimir. Aquí está el Palacio de Congresos con 1.200 participantes. Y aquí ven, aquí se ve mejor, aquí ven a Lyudmila Alexievna, el ministro de entonces de Educación, si recuerdan, Livanov, el que tenga relación con la política rusa también seguro que les suena. Y este es el busto que regaló y que está en el centro de Granada, en un parque universitario. Aquí está el embajador ruso, que realmente ha estado aquí 8 años, hace poco se marchó y no sé, creo que ha sido el mejor embajador ruso que ha pasado por nuestro país, ¿no? Siempre ha estado apoyando todas las... Así, miren qué precioso es el busto, como digo, en el centro de Granada, ¿no? Bien, la apuesta por Latinoamérica ya empezó a hacer Maprial, ¿no? En ese congreso ya hubo becas para financiar, por ejemplo, vinieron varias colegas de Cuba y de otros países latinoamericanos al congreso nuestro de Granada, financiados por Maprial y por la Fundación Ruskimir. Pero es que después hicimos un congreso, 4 años después, eh, fue un seminario de traducción, de problemas de traducción ruso-español y español-ruso. Aquí ven, por ejemplo, el foro que ha habido en diciembre, que ha sido un paso importantísimo para unir ya, fíjense, hubo participantes de la mayoría de los países de Latinoamérica: Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Uruguay, Venezuela. De Paraguay, por algún motivo, no sé por qué no hubo, aunque me consta que hubo invitaciones, quiero decir, había posibilidades hubo una convocatoria. Lo que pasa es que no sé si llegó esa información a todos, a todo el mundo, ¿no? A lo mejor en algunos países no llegó. Y ahora ya para acabar, me gustaría mostrarles organismos y fundaciones que ayudan y apoyan la difusión de la lengua y la literatura rusa. Por supuesto, empezaría por Maprial, a la que pertenezco. Seguiría con la Fundación Ruskimir, realmente si quieren organizar algo en sus países correspondientes, sus ciudades, obviamente contacten con la fundación, hagan una solicitud, un proyecto, preséntenlo y tendrán garantizada la financiación, porque es un organismo muy, muy potente y muy serio. Si se dedican a la traducción, no olviden, muchos seguramente y muchas de ustedes lo conocen, el Instituto de la Traducción. Es una fundación rusa que financia la traducción de obras literarias del ruso al español. Entonces, ténganlo en cuenta. Además, cada 2 años convoca un congreso de traducción. No les voy a dar información con mucho detalle. Otro día podemos hablar en concreto de este tema. Por ejemplo, miren, pueden pensar también en organizar en sus países correspondientes, en concreto Paraguay, o si me escuchan colegas de otros países, por ejemplo, algo parecido a lo que organizó aquí con ayuda de la embajada, precisamente la Fundación Yeltsin, el Premio Literatura Rusa en España. Estoy seguro que me encantaría que pudiera haber pronto a lo mejor pues, un premio literatura rusa
en su traducción al español, ¿no? Y englobar a todos nuestros países que nos une pues esta maravillosa lengua que hablamos todos. Bien, aquí ven simplemente, estos son pequeños folletos donde aparecían ganadores para que vean ejemplos de lo que fue, sigue siendo ese premio. Hay un premio superior a este que sería ya el internacional, que se llama RIP, la Fundación Boris Yeltsin, de Moscú. Observen, por ejemplo, muchos de ustedes lo conocen, es pues uno de los mejores autores que tenemos hispanohablantes, nuestro colega Alejandro González de Argentina. Estuvo con nosotros en Cuba también. FIMIR lo financió, gracias a él lo pudimos hacer, y simplemente piénsenlo también para sus países de lectura basado, que tiene como fundamentado en las relaciones entre Rusia y en este caso España, pero ¿por qué no entre Rusia y Paraguay, entre Rusia y Venezuela, entre Rusia y Cuba? Es decir, todo esto está en la página El Ruso en España con acceso libre. Ustedes pueden bajárselo, verlo, todo esto. Por ejemplo, otra que me gustaría que lanzarlo, solamente lanzarse ahora también, es pues que a lo mejor hay algún proyecto, si no lo hay ya, o ya a lo mejor ya existe y no descubro nada. Nosotros nos interesa mucho aquí en España, en concreto de investigación, los temas de la literatura española que han sido tratados por escritores rusos, ¿no? En concreto, pues temas, los típicos, Don Quijote, Don Juan, Carmen, Federico García Lorca. En esa página web escrita en español, directamente en español, que no fuera una traducción. Nosotros presentamos a la Fundación Druskimir ese proyecto que ha durado 3 años. El resultado es un libro de 700 páginas y sobre todo 13 módulos con actividades relacionadas con el aprendizaje de la literatura rusa en la página web que he dicho, el ruso en España. Observen, por ejemplo, nos hemos dedicado expresamente, aquí les pongo un resumen, el libro es enorme, un resumen, en cada capítulo, ven, analizamos, digamos, un periodo de la literatura rusa, pero lo que es más interesante, al final siempre terminamos un apartado, relaciones literarias hispano-rusas, motivos españoles en esa época, motivos españoles en el siglo XIX, motivos españoles, es decir, sé que se han hecho algún otro modelo parecido, ¿no? Por ejemplo, creo en Italia y creo que en China están haciendo algo parecido, simplemente que lo tengan en cuenta por si les apetece esa tendencia. Y ahora un factor importante, esta es la revista que tenemos aquí y me encantaría recibir trabajos de ustedes. El Cuaderno de Rusística Española. Es una revista que está muy bien situada ya en las páginas, en las bases de datos. Como saben ahora, eso es ese coso, la lijaratka, ¿no? La fiebre que corre todos los países, todos los investigadores, publicar en revistas de impacto. Esta revista está muy bien situada en Web of Sciences y con mucho gusto publicaremos sus trabajos. Tienen que pasar, por supuesto, pues el análisis, el examen de experto de forma ciega, ¿no? Doble ciego, es decir, de forma anónima, pero entra en la página web y ya digo, nos encantaría poder, por ahora, pues convertirnos en portavoz de sus investigaciones. Y nada más, simplemente agradecerle su atención, su paciencia, aunque prometí 40 minutos, han sido al final una hora. Y quiero expresar mi agradecimiento pues, a los datos y a la información que me ha facilitado, como he dicho antes, Natalia Brunova, la secretaria general de Maprial, y Alexander Karotisev, que conoce también, ¿no? Uliana, y que fue precisamente quien me puso en contacto con Uliana, que es el director del secretariado. Y nada más, si tienen alguna pregunta, pues yo con mucho gusto paso a responderles siempre que yo pueda. Juliana. Muchísimas gracias, señor Rafael. Sí, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, antes que nada, sí, yo también le sugiero entrar en esta página porque yo cuando entré descargué el primer libro de literatura rusa en castellano y ya no podía parar de leer un día entero. No tengo mucho tiempo lastimosamente, pero es muy interesante. Su investigación es
fascinante, rica y no sé qué puedo decir más. De verdad que yo veo que acá la mayoría que están participando son de nuestro club de literatura, así que si están interesados en literatura rusa, por favor, es gratis este material, es abierto, pueden acceder sin problema y es muy interesante, de verdad. Y también ahí en esta página, yo lo que encontré para mí, hay muchos materiales didácticos para aprender ruso. Pero eso ya no voy a repetir las mismas palabras. Si por favor alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto yo creo que señor Rafael va a contestar. Yo sí quiero animarles, mientras surge alguna pregunta, a que realmente aprovechen, estoy seguro que lo harán, pues las posibilidades que se están abriendo, ¿no? Tanto a través de Maprial, a través de la Fundación Ruski Mir, entren en la página, vean las posibilidades que hay, esas investigaciones que siempre quisieron hacer, a lo mejor les faltó pues esa ayuda de financiación, la tienen disponible ahí en la Fundación Ruski Mir. En cuanto a la traducción, piensen en Institut Piriboda, en el Instituto de la Traducción de Moscú. Ahí tienen también para ayudarle a publicar ese libro, bueno, a traducir, porque lo que usted le va a pagar la fundación es la traducción. Entonces la editorial ha de correr con los cargos, con los gastos de la impresión, pero al menos el trabajo del traductor, que tan pocas veces ha estado dignificado, no sé en Latinoamérica, pero aquí, no sé, parece que donde más piratería hay siempre es o uno de los sectores donde más piratería hay es en el campo de la traducción, ¿no? Cualquiera puede traducir, o eso consigue también romper los precios, ¿no? Hacerlos a veces realmente insignificantes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estas fundaciones, no solamente Institut Piriboda, hay también Fond Prograva y algunos más que ayudan a los traductores, financian y financian bastante bien nuestro trabajo, ¿no? Es una forma de dignificar nuestra labor como traductores, ¿no? Desde ese punto de Señor vista, Rafael, sí, ya que veo que los participantes no están haciendo las preguntas, yo quería hacer la pregunta que siempre me hacen acá en Paraguay, ya que para que ustedes entiendan también, yo también siempre digo, Alexander, que acá en Paraguay justamente estoy ahora preparando un artículo sobre la historia de enseñanza de ruso en Paraguay para a ver si me van a aceptar en este congreso. Que acá nosotros recién ahora estamos empezando, digamos, tener nuestra enseñanza organizada, estructurada y todo eso. No hay tantos lingüistas que no sé, que dedican su trabajo, ¿verdad?, a rusística, digamos, y casi no hay luego. Pero lo que hay interés, sí, hay interés a aprender ruso, a conocer cultura rusa, a conocer literatura rusa, sí, eso existe acá, gracias a Dios, podemos ver en nuestro club que está creciendo, gracias a Dios. Lo que sí, acá dicen que necesitamos un Instituto Superior de Idioma Ruso en Paraguay. Bueno, por ahora estamos abriendo cursos y no hay tantos los que quieran aprender, pero bueno, cuando tengamos muchísimos interesados, yo creo que va a haber posibilidad para abrir una carrera, ¿verdad? Pero por ahora estamos empezando con los cursos. Y yo lo que quería preguntar, ya que los demás van a ver nuestra charla, siempre me preguntan si idioma ruso es difícil para hispanohablantes, ya que es todo totalmente diferente. Capaz usted podría dar algunos consejos. Usted está enseñando ruso hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, tiene gran experiencia comparando con nosotros, conmigo, por ejemplo, que recién está empezando. Prácticamente. Y yo quería preguntar si usted puede dar algunos consejos así en brevedad posible, porque ya estamos sobre tiempo como siempre. Usted está cansado. Le comento que en España ahora ya son las 12 de la noche. Algunos 5 consejos para hispanohablantes que quieren aprender ruso. ¿Qué hay que hacer? primero, o sea, convencer a todos de que no solamente se puede, sino que se puede dominar muy bien esta lengua. Es decir, nosotros tenemos un problema, sobre todo la fonética. Yo pienso que el mayor problema, al menos mi experiencia de enseñar, llevo ya enseñando 30 años, nuestro mayor problema creo que es la fonética, ni siquiera es, digamos, la morfología, ¿no? El tema de los casos, el aspecto, son también, digamos, son obstáculos difíciles, pero creo que el trabajo principal del momento ha de ser la fonética. Yo lamento mucho que nuestro plan de estudio no disponga de una asignatura y tengamos que utilizar horas
a lo mejor de la enseñanza, pues de la morfología, precisamente a la fonética, ¿no? Porque no aparece una asignatura como, por ejemplo, es tradición en Rusia que haya asignaturas independientes cuando estás aprendiendo un idioma, independientemente para reforzar la fonética, ¿no? Entonces, la fonética, yo les digo a mis estudiantes, ¿no? No pueden ignorar, es decir, saltarse, comerse las sílabas, como yo les digo. Tendemos en español, tenemos a hacerlo con nuestra lengua, pero en ruso eso es imposible. O sea, hay que pronunciar todos los sonidos. Esa comodidad que a veces decimos, no sé, igual que en español decimos, no sé, estoy cansado, ese tipo de cosas, eso en ruso no lo puedes hacer. Entonces, desde ese punto de vista, mi consejo es que trabajar muchísimo la fonética. Y, bueno, los resultados se van a ver enseguida, ¿no? Y los resultados, pues, por ejemplo, cuando yo empecé, cuando yo era estudiante, me acuerdo que existía un poco de leyenda urbana, ¿no? Incluso había profesores que lo decían, profesores nativos rusos, que era imposible que un hispanohablante pudiera enseñar ruso. Eso no es así, ¿no? En mi departamento la mayoría somos hispanohablantes, tenemos también, por supuesto, ayuda al refuerzo de profesores extranjeros, me refiero a rusohablantes de Rusia, pero por supuesto que sí, no se puede dominar perfectamente, ¿no? Desde ese punto de vista, ánimo, ¿eh? No es fácil, sabemos que, digamos, si, sobre todo cuando comparamos el camino que tiene que hacer el ruso hablante para aprender español, ¿no? Yo, por ejemplo, lo comparo todos los años cuando yo imparto una asignatura aquí que se llama Gramática Comparada de las lenguas ruso y española, la rusa y española. Entonces, cuando este año por la situación no ha habido, pero normalmente siempre tengo el 50% de los estudiantes son hispanohablantes, el otro 50% son rusohablantes, ¿no? Claro, nuestros estudiantes hispanohablantes ven que a lo mejor un estudiante ruso hablante que lleva estudiando 3 o 4 meses, pues es capaz de producir, ¿no? De producir enunciados, oraciones y enunciados con mucha mayor facilidad que nosotros en el caso del ruso. Eso a veces, por supuesto, crea, bueno, pues desconfianza y crea desánimo. Pero bueno, estoy seguro que eso hay que combatirlo, ¿no? Hay que combatirlo. De hecho, se combate y tenemos estudiantes bueno, que tienen que dedicarle tiempo. Hoy día con Internet tienen todo a su entera disposición. Yo cuando estudiaba, empecé a estudiar ruso, no había nada, no existía internet, no existían ni siquiera los ordenadores, ¿no? El único ruso que practicábamos era pasear a lo mejor con algún profesor, alguna profesora que estaba por aquí, y era pasear y enseñarle la ciudad, ¿no? Ese era el contacto con la persona ruso hablante. Ahora tienen todo, ¿no? Pueden estar trabajando, pueden escuchar música rusa, la radio rusa, y utilicen todo lo que hay, que son, no descubro nada, pero simplemente lo que sí les puedo decir es que no cunda el desánimo, es una lengua difícil. Es una lengua para nosotros difícil, la fonética es endiabladamente difícil para nosotros, ¿no? Desde ese punto de vista, pues trabajen. Yo tengo alumnos que a lo mejor a los que no le hice mucho, es decir, no empezaron conmigo, no se le hizo mucho hincapié, a lo mejor la morfología, la sintaxis la dominan muy bien, léxico, pero luego no se les entiende hablando. No se les entiende, o sea, creo que el problema principal, insisto, al menos mi experiencia a mí me lo dice así, es la fonética. Trabajen la fonética, notarán los resultados enseguida, ¿no? No se coman los sonidos, no se coman las sílabas, no se coman Bastante tenemos ya con las ácañe, con la debilitación de las consonantes, de las vocales átonas, ¿no? La pronunciación débil, ¿no? Y ánimo, ánimo porque es una lengua, ya lo ven, es una lengua que nos va a dar grandísimas satisfacciones. A lo mejor cuando uno está empezando dice, bueno, ¿por qué he elegido esto? No he elegido otra lengua, pero es una lengua que nos dará grandísimas satisfacción. Eso no me queda. Yo empecé, no sé si lo comenté la otra vez, Juliana, yo empecé como profesor de inglés. Yo me dediqué, hasta que tenía 30 años, yo no estudiaba nada, no estudié nada de ruso. Y yo me enseñé inglés. Fue en un momento determinado de mi vida profesional cuando descubrí esta lengua por una serie de motivos y bueno, me enganchó. Entonces yo lo que intento, por eso siempre imparto en primer curso aquí en la facultad, intento que mis alumnos que les enganche también ese amor por la lengua rusa. Y una vez que les engancha, si quedan fascinados, los resultados son óptimos, ¿no? Desde ese punto de vista, ánimo, no se desanimen, porque es una lengua difícil. Sería absurdo engañarlo y decir que esto es una lengua.
como para nosotros, yo que sé, una lengua romance o una lengua de la familia germánica, ¿no? No, no, esto es otra cosa diferente, pero precisamente por eso da grandes satisfacciones cuando ya empiezas a producir tus propios enunciados, tus frases, el uso de los casos. Son momentos que yo creo que son de satisfacción plena, ¿no? Para que cuando empiezas a ver esos resultados, ¿no? Entonces, Sí, ahí son momentos llenos de emociones, no solamente para los alumnos, sino también para los también. profesores. Así que, y también yo quería decirle que sí, cuando me preguntan si los hispanohablantes pueden aprender bien ruso, sí pueden. Podemos ver acá como mínimo dos ejemplos. Acá está el profesor Rafael, que sabe ya, que traduce nuestra literatura tan perfectamente que nosotros, gracias a él, pudimos disfrutar el texto de nuestro autor contemporáneo y tradujo tan perfectamente que yo después de nuestra charla, ¿verdad? De nuestro club de literatura, entendí que los paraguayos entendieron lo tan ruso que puso el autor en su libro, ¿verdad? Que era tan profundo que gracias a la traducción nosotros entendimos. También tenemos acá un ejemplo de señora Delicia que está acá con nosotros siempre. Muchas gracias por estar acá. Y ella también, encima es lingüista. Le agradezco mucho por su asistencia. Así que es posible. Lo único que hay que tener, siempre digo, hay que tener ánimo, paciencia y motivación. Sí, sí. Bueno, ya es tarde, yo tengo que ir. Sí, señora Delicia, si quiere preguntar algo, por favor, le escuchamos o si quiere comentar algo. Solo que prenda su micrófono, por favor. No, tiene que conectar, El señora, micrófono, señora Delicia, su micrófono está apagado. ahora, Ahí sí. ahora. Ya, ahora sí. Yo quería preguntarle al profesor primero, agradecerle por esta hermosa conferencia, charla. Preguntarle, teniendo en cuenta las similitudes que podemos hacer entre Paraguay y España, hablar ruso en Paraguay antes de la caída de la dictadura era algo así como hablar la lengua del demonio. En España supongo que habrá sido también así. Bueno, en esas condiciones, ¿cómo ustedes lograron encontrar, despertar el interés por la lengua y la cultura rusa después de la caída de Franco? ¿Cuál es el disparador? En qué estructuras o en personalidades se apoyaron para lanzar el interés por la lengua y la cultura rusas? Ay, A qué mí me gusto. Muchísimas puso, gracias por la pregunta. bueno, eso es lo que quiero preguntar. Muchísimas gracias. Si me permite, Delicia, la pregunta es genial y la Sí, respuesta espero que le satisfaga. Mire, tuve la suerte, cuando yo llegué aquí a Granada, yo vivía en otra ciudad, tuve la suerte de conocer aquí en los años 70, eh, por desgracia ha fallecido hace 4 o 5 años, pues, digamos, muy recientemente, tuvimos la suerte de tener como profesor a uno de aquellos españoles que se fue a la Unión Soviética de pequeño, cuando la guerra civil, que fue evacuado de aquí, se fue con 4 o 5 años, se llamaba Antonio Pretel. Sus hermanos también todos tuvieron que ser evacuados durante la guerra civil. Entonces se educó en la Unión Soviética, se imagina, él volvió a España en los años 60, fue de los primeros quizás españoles que volvió a España, volvió con una profesión, la mayoría, que al menos todos los hispanos o hispanos-rusos, o queremos, se llama también niños de la guerra, de aquella época volvieron con grandes profesiones. En su caso, él era especialista en genética. Entonces él estaba trabajando en la Universidad de Granada y el rector de entonces de la Universidad de Granada comprendió que era un elemento esencial. Efectivamente, no contábamos ni con ningún profesor, no había, por supuesto, ruso en ninguna universidad, no había ninguna cantera de donde echar mano. Se echó mano, entonces, aprovechando que estaba aquí, por ejemplo, en concreto en Granada, este profesor, especialista en genética, se había formado en la Unión Soviética. Para él el ruso era como su lengua materna, porque él llegó allí con 3 o 4 años y volvió con 50, entonces, o con 40 tantos. Es decir, y además era un amante de la lengua rusa,
aunque él no era filólogo. Eso fue el único problema que tuvimos al principio, es que muchos de ellos no eran filólogos, pero claro, por supuesto eran hablantes de la lengua a nivel de nativo y sobre todo una pasión, en concreto esta persona la tenía y la supo transmitir a todos los que asistíamos a sus clases por la cultura rusa, ¿no? Por la música rusa, por la cultura rusa. Entonces, tuve la suerte, incluso en uno de los últimos, justo antes del 2015, tuvimos un congreso en el 2010, lo invité, precisamente también estuvo presente la señora Verbitska, a que inaugurara el curso por cierto, se puede ver incluso, si tienen tiempo, en uno de los vídeos que hay colgados ahí, en la página El Ruso en España, aparece las declaraciones de un profesor, de un profesor, el profesor nuestro de ruso, Antonio Pretel, en una entrevista que le hicimos. Entonces verán que, bueno, él habla ruso pues como un idioma materno, ¿no? Desde ese punto de vista tuvimos esa suerte. Después ha habido varias generaciones, es decir, la primera generación de la que aprendimos fue esta, de los hispanos rusos, o niños de la guerra también se les llama, que fueron evacuados, volvieron y entonces empezaron a impartir aquí clases de ruso. No había otra cantera de donde echar mano. Ya cuando aparece en los años 80, aparece filología eslava en Madrid, Barcelona y en Granada, se empieza a generar y obviamente y a formar un... Perdón, señor Rafael, se fue la... Yo quería apagar los micrófonos de los demás y apagué el suyo. Por favor, ¿se puede prender micrófono? Perdón. Ay, Sí, no sí. sé dónde, no sé si, que se me ha oído, no sé si se me ha oído todo lo que he dicho, Sí, sí, que sí, digamos, una partita, una parte nomás, la última. simplemente respondiendo a lo que ha comentado nuestra compañera Delicia, lo que ha consultado, efectivamente echamos mano de ellos. Creo que era una gran escuela. El único quizás aspecto más débil es que en muchos casos no eran filólogos, o si eran filólogos no eran filólogos rusos, ¿no? En ese caso, pero bueno, eso fue una cuestión también, bueno, fue importante, pero lo importante, lo esencial es que teníamos esa cantera y fueron los que iniciaron el camino no fácil y además, por lo que acaba de decir ella, muy parecido al camino de Paraguay, es decir, con una dificultad, todo lo que efectivamente, como se dice en ruso, pachnit, pachlo, ruskim duham, todo era ya sospechoso, ¿no? Todo era comunista, todo era, había que, uy, 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 lo cual era una salvajada, pero bueno, era la realidad, ¿no? Muchas gracias. Vamos a intentar ahora también, estamos ahora en una etapa cuando también hay que despertar un poco el interés, porque en general tenemos ese interés, pero cuando tenemos que hacer algo, ¿verdad, señora Delicia? No es que tanto quieren hacer. La gente se queja que mucho ahora tenemos esa situación acá en Paraguay. La gente se queja que no hay nada, entonces cuando le ofrecemos, no es que tanto participan. Por eso tenemos que hacer algo ahora para promover y para despertar el interés de los paraguayos. No sé si tengo la razón, pero eso es mi impresión, lo que Sí, tenemos ahora. sí, profesora, tenés la razón, pero hay que tener en cuenta que la parte económica a muchos le afecta en los altos costos de los cursos. Y Bueno, si se podría ver, así como estaba, primera vez que yo participo en una conferencia, ¿verdad? Así, y si las fundaciones dan apoyo o becas, eso creo que motivaría más el interés de los jóvenes, inclusive de poder estudiar acá en Paraguay el idioma ruso. sí, 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 no, Yo, y por eso estamos ahora recién empezando. Es que las becas, estas becas que está hablando el señor Rafael, no le dan así nomás a una persona particular. Y justamente nosotros recién hemos creado esta cámara que tenemos, ¿verdad? Y a través de esta cámara ya vamos a poder solicitar las becas y ¿cómo es? El apoyo económico, pero eso también lleva su tiempo. Junior, le quería comentar también que parte de lo que he dicho, existen
instituciones, además de las fundaciones que he dicho, hay, por ejemplo, una muy importante que es el Instituto de la Lengua Rusa de Pushkin, de Moscú, Instituto Ruskого Языка, y la página web tiene una cantidad de cursos gratis enorme. Quiere decir, le pueden servir. Eso no quiere decir que sustituya al profesor, ¿no? Pero complementa al profesor. Si usted tiene un curso de ruso, pero luego puede echar mano de una cantidad de cursos que hay online. Otro día podemos hablar también, porque hemos hecho trabajo de investigación y tenemos, hay proyectos que hemos hecho. Por cierto, alguno de ellos está también ahí en la página web y verá la cantidad de páginas web que hay con cursos gratuitos, empezando por el propio Ruskimir. Tiene Sí. cursos gratuitos que le sirven de apoyo. Es decir, la labor del profesor a lo mejor va a ser insustituible, ¿no? Me refiero, lo hemos visto también con todas las clases online, todo este tipo de cosas, todo lo que hemos sufrido con la pandemia. Pero hay una cantidad de material, cursos enteros, cursos con fines específicos, cursos enormes, la cantidad es enorme. Ya digo, hay tantos cursos que seguramente lo que le faltará es tiempo me refiero en abierto, gratuitos, ¿no? Por supuesto que hay cursos también de pago, pero es que échenle un vistazo a esa página web, se llama el Instituto Ruskого Языка имени Pushkina, Sí, es muy de Moscú, conocido. y ahí tienen una cantidad de material tremendo. También, ya digo, de cursos adaptados a todos los niveles y con material muy, muy interesante. Sí. Bueno, lastimosamente ya tenemos que cerrar y el señor Rafael tiene que descansar por fin, ya es medianoche, hay más en España. Le agradecemos muchísimo por su conferencia, por la información que nos ha brindado, ¿verdad? Y por la esperanza que ya tenemos que vamos a poder lograr algo en Paraguay también. Gracias a Dios tenemos acá a la gente que está muy interesada, muy inspirada y igual, sí, yo entiendo que a veces hay límites económicos, pero igual, si nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro club, todo el mundo sabe que yo cada mes le ofrezco a la gente 2, 3 entradas gratis, que los que quieran participar, con mucho gusto, yo le invito a la gente. No puedo lastimosamente yo sola financiar todo, pero estamos en eso, estamos, gracias a Dios, hemos tenido ya 2 eventos grandes gratuitos promocionando cultura y literatura rusa. Ya hemos tenido de Dostoyevsky, hemos tenido de Rachmaninoff y vamos a seguir trabajando en eso. Por eso yo le agradezco mucho por su apoyo, señor Rafael, le agradezco a todos ustedes por su participación y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir logrando algo y con ayuda de Dios vamos a llegar a un punto muy bueno. Muchas gracias, Soriana, por su pasión, por su interés. Gracias a todos y a todas en los que han participado hoy o participaron el otro día, también por su pasión y por el interés hacia la lengua y cultura rusas. Y ánimo, no se desanimen, eso es lo único que necesitan, no desanimarse y al contrario, seguir adelante y Sí, obtener grandes resultados. Muchas gracias. sí, acá Gracias. también le agradecen el Ánimo. señor Rafael, acá dice un gusto, gracias profesor, Sí, dice, ay, lo veo, sí, sí, también es de Skype. nuestro club. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima Muchas vez, gracias de ¿sí? La nuevo. próxima Y charla le gracias aviso, ay, perdón. No, gracias, de agradecerle de nuevo pues, su tiempo, su pasión y su interés por todo. Sí, Gracias. le aviso que la próxima charla ya vamos a tener el sábado a la 1 de la tarde. Entiendo que el horario no es tan cómodo para ustedes, pero también tienen que tener en cuenta la diferencia de la hora en Rusia y en Paraguay. El profesor que va a hablar también va a tener su hora de Rusia que no es tan cómoda para él, así que vamos a tener en cuenta eso y vamos a intentar participar. Le agradezco mucho otra vez y muy buenas noches. Buenas noches y buenas tardes en Paraguay. Hasta luego, gracias. Hasta luego.